Muy bien, vamos a Juan capítulo 12, versículos 12 al 22. Juan capítulo 12, ¿ok? Del 12 al 22. Oye, hay 4 2 ahí, para comprar la lotería. Ajá, ninguno se mencionó. Juan 12, del 12 al 22, dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Trágico. Solo después que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se ven escritos acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntar a Jesús. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Padre, estamos de acuerdo con este deseo que tenían estos griegos. Queremos ver a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Queremos tener una experiencia con Jesucristo real. Queremos experimentar, Señor, que una relación con Cristo hace posible muchísimas cosas en nosotros. Tener a Cristo es tener la paz de Cristo. Tener a Cristo es tener la alegría de Cristo. Tener a Cristo es tener la integridad de Cristo. Tener a Cristo es pensar como Cristo. Tener a Cristo es hablar como Cristo. Tener a Cristo es tener el carácter de Cristo. Tener a Cristo es servir como Cristo. Padre, deseamos que estas cosas ocurran en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra en esta tarde no caiga en un vacío, sino que caiga en terreno fértil, en terreno que va a dar frutos al 100% para gloria de tu nombre. Derrama tu gracia, Señor, que tu Espíritu hable a los corazones. Toda resistencia, todo orgullo, toda confusión, toda ceguera, Padre, sea quitada en el nombre de Jesús. Pon en nosotros un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que quiere aprender para gloria tuya. Trae sobre nosotros la bendición, Padre, de experimentar tu verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Haz libre a tu pueblo, Señor. Permite que ellos puedan experimentar que conocerte a ti significa también experimentar la verdad y la libertad para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira cómo van los acontecimientos aquí ya en el capítulo 12 de Juan. Vamos avanzando camino a la cruz.
y dense cuenta que, de acuerdo a lo que hemos leído, si están leyendo, como le hemos recomendado muchas veces, que estén leyendo el Evangelio de Juan, muchas veces que lo lean, lo terminen, lo vuelvan a leer, para que cuando vengan aquí no estén tan perdidos y también se den cuenta del contexto completo del libro. Entonces, hermanos, la muerte de Lázaro, que acabamos de estudiar en el capítulo 11, había producido una gran expectación acerca de Jesús. Mucha gente empezó a creer acerca, por causa de esa resurrección. Una multitud, dice la palabra, presenció, fue testigo cuando Cristo levantó de la muerte, después de 4 días de muerto, a Lázaro. Y esa experiencia trajo como consecuencia que mucha gente empezó a creer. Usted puede leer Juan 11:45, Juan 12:9, Juan 12:11 y se da cuenta que se repite en cada momento que las multitudes estaban creyendo. Al mismo tiempo crecía la oposición. Los principales sacerdotes y fariseos tramaban la manera de matar a Jesús. Habían planificado apresarlo. Estaban buscando la oportunidad para meterlo preso. Mientras ocurrían esos contextos, había gente creyendo, había gente rechazando a Jesús, había un grupo de religiosos oponiéndose al proyecto eterno de Dios con Jesucristo. Ocurrió esa experiencia que hablamos la semana pasada cuando María había mostrado, esta María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, había mostrado una entrega, una rendición incondicional a nuestro Señor Jesucristo, y había tomado un perfume muy costoso y lo derramó en los pies de Jesús, ungió sus pies para mostrarle cuánto lo amaba y cuánto se había entregado incondicionalmente y había recibido a Cristo no solo como Salvador, sino también como Señor. Estaba la fiesta de la Pascua a punto de comenzar, como dice ahí el 12:12. La fiesta de la Pascua estaba por comenzar. Había multitudes de peregrinos que venían de todas partes del mundo conocido en aquel tiempo donde había judíos. Los judíos venían a la Pascua, de todo el imperio romano se reunían. Se cree que se podía llegar más o menos a 300.000 personas visitando allí a Jerusalén durante la Pascua. Y las multitudes empezaron a llegar hasta una semana antes, porque había un rito que se llama el rito de purificación, que preparaba el corazón de los judíos para esa fiesta de la Pascua, que consistía en recordar la liberación que el pueblo de Israel había tenido de la esclavitud de Egipto, aquellos 400 años que fueron esclavos, y ellos recordaban con la Pascua ese momento extraordinario. Cuando estas multitudes comenzaron a escuchar que Jesús venía a Jerusalén, entonces ocurrió que la gente se puso a la expectativa, empezaron a esperar al Señor, y tan pronto el Señor comenzó a acercarse, dice la narración de Juan, la gente tomó palmeras, ¿verdad? Tomó palmeras para salir a recibir al Señor. Este tipo de práctica, cuando recibían era común para recibir a un general o a un rey, a un gran conquistador que entraba a la ciudad, y la gente lo esperaba con palmeras, y era una forma de reconocer a un rey, a un vencedor, a un conquistador, a alguien que había obtenido una victoria extraordinaria. Dese cuenta que la gente no solamente sacó palmeras, sino que la gente comenzó a cantar. Empezaron a cantar un salmo que estaba inspirado en el Salmo 118, específicamente en los versículos 25 y 26. Era común que todos los peregrinos, desde el pueblo que salían, acuérdense que la mayoría de la gente iba a pie, de los diferentes lugares, caminaban días para llegar a Jerusalén. Mientras caminaban, los judíos tenían como práctica cantar sus salmos. Esos se llaman los salmos de la subida, los salmos graduales. Son un grupo de salmos que están allí, el Salmo 110, 111, 112, 114. Todos esos salmos, si usted lee la Biblia, dice salmos graduales, son los salmos que los peregrinos cantaban cuando iban camino a Jerusalén. Se dice aquí la historia que
los peregrinos recordaron cuando vieron al Señor un texto muy concreto que fue el Salmo 118 y empezaron diciendo Hosanna. Es un término arameo que significa salva ahora. ¿Qué significa Hosanna? Salva ahora. Imagínense, la multitud decía, aquí llegó el que salva. Y después dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Imagínense, la multitud, no sabemos si conscientes o inconscientes, estaban reconociendo en ese periodo 6 días antes de la muerte de Cristo, que allí en la persona de Cristo estaba el Salvador. Y no solamente el Salvador, sino el Rey del universo. Bendito el nombre del Señor. La historia dice, siguiendo la historia, estoy haciendo un recuento rapidito de la historia, que inmediatamente Jesús se montó en un burrito. Y así se cumplió la profecía del profeta Zacarías. La profecía está en Zacarías 9:9, donde dice, no dice como dice aquí, allá dice, alégrate, hija de Sión. Aquí dice, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Dese cuenta que históricamente cuando el conquistador entraba a una ciudad, entraba en un caballo. El conquistador, el guerrero, el que venía de una gran batalla, de una pelea. Él entraba en caballo. Pero era una costumbre histórica que el que entraba, si un conquistador o un rey venía montado en un asno, en un burrito, esa era una señal para mostrar paz, que él venía en son de paz. Bueno, el caso aquí, hermano, es que mientras la multitud llegaba y el Señor iba llegando en su burrito, la intención de la multitud era hacer un homenaje a nuestro Señor y Salvador y Rey del mundo. Dice la historia que los discípulos no entendían qué estaba pasando. Qué triste, ¿verdad? Estaban cegados. Por supuesto, ellos todavía eran inmaduros en cuanto al conocimiento de Dios y los propósitos eternos de Dios. La multitud sí reconocía a Jesús como el Mesías prometido, el Rey del universo, como habían dicho los profetas. Pero dése cuenta que en el grupo que estamos aquí viendo hay 2 grupos. El primer grupo es de la multitud. Hay un grupo que había reconocido a Jesús como el Mesías prometido, ¿verdad? El Rey. Y habían hecho tal como lo dicen los profetas. El primer grupo fue un grupo que fue testigo, ponga atención en el 12:17, pongan atención, era un grupo que fue testigo de la resurrección de Cristo, de Lázaro. Y ellos, habiendo visto esa señal, esa experiencia, estaban dando testimonio de lo que habían visto. Ellos fueron testigos de ese milagro extraordinario. Y según el 17, ellos daban testimonio de lo que estaban haciendo era que Jesús realmente era Dios y Salvador. Nunca olvide el propósito del Evangelio. Y todas las narraciones, todas las historias en el Evangelio de Juan apuntan a mostrar que Jesucristo es Dios y que creyendo en su nombre podemos ser salvos. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, y este nuevo episodio de la narración de Juan apunta a que entendamos también lo mismo, que Jesucristo es Dios. Entonces, aquí está el primer grupo, que el primer grupo está dando testimonio de lo que, por haber visto la resurrección de Lázaro. Pero había un segundo grupo que no era testigo, versículo 18, no era testigo de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, escucharon a los testigos. El segundo grupo escucharon a los testigos, el testimonio de los testigos del poder de Dios, y salieron igual al encuentro con el Señor. Porque él, dice el texto al final del 18, porque estaban reconociendo que Jesucristo había hecho una gran señal. Dese cuenta de un detalle. Les recuerdo por tercera vez, mientras predicamos el Evangelio de Juan, les recuerdo por tercera vez, estén oyendo, cuando le pregunte qué es una señal, usted debe saber responder qué es una señal.
Especialmente esa expresión señal es muy importante. Recuerden, las señales que encontramos en el Evangelio de Juan están escritas con el propósito que nosotros reconozcamos que Jesús es Dios. Amén. En segundo lugar, las señales tienen el propósito de mostrarle a los testigos de las señales que de verdad Jesucristo ¿qué? Es Dios y pretende fortalecer la fe de aquellos que están viendo los milagros del Señor. Siempre las señales se hicieron en presencia de dos grupos, los discípulos y los judíos. Ahora, el texto muestra que la séptima señal de Jesús fue ¿quién? Lázaro. ¿Quién se acuerda de las otras 6? Ya lo predicamos. ¿Cuáles fueron las otras 6 señales? Aplazados. Hay 6 señales, comenzando por la conversión del agua en vino. La primera. ¿Ok? Lo cierto que hemos enseñado todo eso. Ahora bien, dice la escritura aquí, interesante, para cerrar el recuento que estamos haciendo aquí rapidito, porque vamos a entrar en detalle ahora, que algunos extranjeros, que al final, el versículo 21 y 22, algunos extranjeros, específicamente unos griegos, no eran judíos que hablaban griego, eran griegos puros. Ellos deseaban tener un encuentro con el Mesías, un encuentro con Cristo. Y dice la historia que ellos habían venido a Jerusalén a adorar a Dios. Interesante, ya tenían algo de Dios. Cuando escucharon la historia, inmediatamente ellos también quisieron ver al Señor. Hay un detalle importante en la historia, que si usted pone mucha atención en los evangelios, siempre están los extranjeros atravesados por medio. Al que no sabe leer la Biblia no ve nada. La sirofenicia es una extranjera. ¿Está bien? Y la samaritana es extranjera. Y así vamos a ver extranjeros por todos lados, porque en el proyecto eterno de Dios de salvación, no solamente el proyecto es para los judíos, sino también para los gentiles, para todos seres humanos. Entonces, mis hermanos en Cristo, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos va a enseñar una vez más que Jesucristo es el único Dios que salva y reina en el universo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra vez repito, amén. Jesucristo es el único Dios que salva y reina en el universo. Amén. Repítelo conmigo. Es el único Dios que salva y reina en el universo. Y le voy a dar de manera introductoria un primer punto que dice así: Jesucristo es el enviado por el Padre al mundo. Ponga atención por qué Él es Salvador. Aquí le voy a introducir ese hecho, por qué es Salvador y Rey. Recuerde esto, recuerde lo que ya hemos venido estudiando en los capítulos anteriores. Jesús vino al mundo no por su cuenta. Él siempre repitió 200 veces que Él vino al mundo enviado por el Padre. Él repitió muchas veces: yo no vine por mí mismo, yo vine porque el Padre me envió. Si usted busca Juan 5:37, Juan 5:43, Juan 6:38, todos esos textos relatan, dice Jesús textualmente: yo vine enviado por el Padre. El Padre me envió. Y el último versículo dice: yo vine desde el cielo. Y todas esas expresiones, esas son algunas, yo puedo citar muchas más en el Evangelio de Juan, que está mostrando: yo no vine por mi cuenta, yo vengo del cielo, enviado por Dios con un propósito. Y el propósito es la redención de aquellos que Dios decidió escoger para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí vemos en el texto una cosa muy importante. Dese cuenta, los profetas de Dios anunciaron con detalles los eventos que llevaron al Señor hasta la cruz. Oiga bien, Jesús, cuando discutió con los fariseos, le dijo: mira, ustedes escudriñan las escrituras y ellas hablan ¿de quién? De mí. Jesús dice: los profetas escribieron de mí. Y cuando los fariseos tercos le retaban a Jesús que le mostrara más milagros y más poder, le decía: bueno, pero ustedes tienen a Moisés. ¿Qué significa esa expresión?
Esa figura ahí, eso se llama una metonimia, una figura literaria, que significa algo que está relacionado con la ley de Dios. Usted tiene la ley de Dios habla de mí. Los profetas hablan de Cristo todo el tiempo. Eso es un hecho ineludible. En este texto que estamos leyendo hay dos profecías, la del Salmo 118, 25 y 26 y la de Zacarías 9, 9. Ahora, ¿cuántos me dicen aquí los estudiosos de la Biblia cuántas profecías están en el Antiguo Testamento que hablan específicamente de la muerte y resurrección de Cristo? Dígame, ¿cuántos? Un poquito más de 300 veces los profetas muestran en la Escritura los eventos que iban a ocurrir. Aparece en la Biblia las 30 piezas de plata que iba a traicionar Judas. Aparece que iba a entrar en un burrito. Aparece que iba a ser proclamado rey. Aparece que va a morir. Isaías 53. ¿Cuántos han leído Isaías 53? Aparece muy claro que el Señor iba a morir en la cruz. Y aparece su resurrección. Y los salmistas dicen que su cuerpo no vería corrupción. 300 veces, imagínate, que un creyente lea la Biblia y no sepa ni 10 de las 300 veces que el Antiguo Testamento revela el proyecto eterno de Dios por medio de Cristo. Así que, hermano, que todas estas pruebas, todas estas evidencias, todos estos escritos, todos los profetas y aún las multitudes, conscientes o inconscientes, estaban gritando que todos debemos creer que Jesús es el Salvador de este mundo. Amén. Es nuestra única esperanza. Cuando se equivoca, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Marta se le murió su hermano Lázaro y el Señor lo encuentra al Señor, ella le dijo, Señor, ¿a quién voy a creer? Tú eres el Hijo de Dios. Y así en la Escritura encontramos a la gente que estaba conociendo al Señor diciendo eso. Jesús repitió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es Cristo. Amén. Entonces, según la Biblia, hermano, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Jonás lo dijo ya cuando estaba salvándose el pellejo del pez gigante que se lo comió. Y él dijo, cuando empezó a alabar al Señor, él dijo, la salvación viene de Dios. Cuando usted lee Apocalipsis 7:10, dice ahí que cuando nos encontremos con el Cordero, la gente va a alabar al Señor y dirá, la alabanza, la salvación pertenece a Dios. Y aquí esta multitud reconoce que la salvación pertenece a Dios. Ustedes saben un detalle aquí, hermano. La salvación es por gracia. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Siendo nosotros enemigos de Dios, corruptos, pecadores, malandros, delincuentes y todas personas que no merecíamos nada, Dios decidió en su gracia, por su iniciativa, en su bondad, le plació en el corazón buscarnos a nosotros para salvarnos. Amén. Nadie lo merece. Y la gracia nos distingue de cualquier creencia en el mundo, porque nuestro Dios es un Dios de gracia. Por eso la salvación siempre depende y viene de Dios. La salvación no se pierde porque la salvación no depende de mí, sino de Dios. Él la da y jamás la quita. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios cumple su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en segundo lugar, hermano, vamos a ver que Jesucristo es el Salvador. Otra, vamos a explicar ahí ese Hosanna. Dese cuenta que Jesús llegó ahí a ese momento de esa entrada triunfal. Y Jesús hizo un acto de valentía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué acabo de decir al principio? ¿Qué estaba pasando con los fariseos y las autoridades y el Sanedrín con Jesús? ¿Lo estaban buscando para? Matarlo, apresarlo, asesinarlo. ¿Se acuerdan que le expliqué hace como 3, 4 domingos todo lo que se había levantado, lo que afectaba a los judíos? Porque ellos eran unos más políticos que sacerdotes. Eran unos delincuentes, eran unos malandros.
Y por eso Dios no tuvo Jesucristo no tuvo ningún tipo de relación con esa gente. Jesucristo no le importaba ni el templo era una putrefacción, puede ser un mercado, un lugar de cambio de moneda, de tráfico de influencia, de tráfico de dinero. Así era el templo de aquel tiempo. Y Jesús representaba un peligro para todos ellos. Por lo tanto, estaban alzados e intentaban asesinarlos y matarlos. Sin embargo, Jesús desafió todo lo que se levantó contra él. Jesús, en una parte de la Biblia dice que él afirmó su rostro para ir directamente a la cruz. Se levantó contra todos los obstáculos y sabiendo que lo estaban esperando para matar, él tenía claro la misión que el Padre le encargó. Y estaba completamente seguro que su misión terminaría bien. Y su misión terminaba ¿dónde? No solo en la cruz, sino en la resurrección. Esos dos actos, muerte y resurrección de Cristo, allí el clima del proyecto eterno de Dios que garantiza la salvación de toda persona. Cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, se nos perdona ¿qué? La culpa del pecado. Y luego somos declarados justos. ¿Por qué somos declarados justos? Porque Jesucristo pagó la deuda. Porque Jesucristo pagó la deuda en la cruz por nosotros. Cuando ponemos la fe en lo que Él hizo, recibimos el perdón de los pecados y Dios nos hace su Hijo y nos da la vida eterna. Y todo el que tenga esa fe, si muere hoy, mañana o pasado, va directo a la presencia de Dios. Para gloria de su nombre. Y eso es la verdad que tenemos nosotros en Cristo. Jesús tenía una misión que cumplir, oiga bien, y con firmeza y coraje avanzó por encima de todos los obstáculos hasta que llegó al final sublime de su tarea. Para gloria de Dios, la salvación nuestra. Más de 2000 años nosotros estamos disfrutando de una salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Dele gloria a Dios. Y dése cuenta que Jesús llega a Jerusalén porque él iba camino a realizar el acto más sublime que se ha hecho en el universo, el acto de amor más grande, más extraordinario que jamás ha ocurrido en la historia, cuando Cristo mismo entregó su vida por nosotros los pecadores. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros pudiésemos recibir la salvación por medio de Cristo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea tu nombre. Su entrada en Jerusalén evidenció que había superado la carrera. Él tenía que llegar a Jerusalén. Él mismo había dicho: nadie puede morir fuera de Jerusalén. Para allá voy, porque allá es mi lugar donde voy a entregar mi vida en sacrificio por el pecado. Hay un detalle importante en todo esto. Nunca lo olvide. Los planes de Dios nunca serán impedidos. Amén. El proyecto eterno de Dios en Cristo siempre avanza. Es imposible que algo pueda derrotar el proyecto eterno de Dios. Jesús mismo dijo cuando habló de nosotros, su comunidad, la iglesia, que ni las puertas de las puertas del infierno, las autoridades espirituales más poderosas podrán jamás vencer a la iglesia de Cristo. Dele gloria a Dios por eso. Y en tercer lugar vemos aquí, hermano, que Jesucristo es el Rey del universo. Cuando la gente dice aquí 2 veces, tu Rey viene, el Rey viene, la multitud le reconoce a Jesús su dignidad, su honor, su poder, su dominio, que corresponde ¿a quién? A un rey. Jesucristo no es el rey que debemos adorar, ¿sí o no? Amén. Jesucristo es un rey. Amén. Y por ser un rey merece la gloria y la honra. Sí, ¿sí o no, hermanos? Sí. Y Jesucristo es aquel al cual nosotros debemos someternos. Porque Él es el rey. Él es el Señor. Él es el amo del universo y nosotros somos sus súbditos. Nosotros debemos reunirnos. Como lo hemos repetido en todo este tiempo aquí, Jesús se despojó de su gloria. De su gloria. Se humilló hasta lo sumo para morir por nosotros en la cruz.
Por esa razón el apóstol Pablo dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿quién? Toda rodilla, ¿verdad? De los que están, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y toda rodilla reconozca que Jesucristo es el Señor, es el Rey del universo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. No es suficiente, como hablamos una semana anterior, la salvación. Hay que someterse a la autoridad de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿quién es el único que salva y reina en el universo? ¿Quién, hermanos? Entonces, este Señor Jesucristo que hemos venido aprendiendo en todo el libro de Juan, ¿es digno de que nosotros confiemos plenamente en Él? Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Es digno que nuestro Señor confíe, que nosotros confiemos plenamente en Él para salvación? La Biblia dice que no hay ningún otro camino. En ningún otro, dice la Biblia, en ningún otro, oiga bien, en ningún otro hay salvación. Así es. Porque no se ha dado un nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo. Amén. Pablo decía, hay un solo, vea, aquel dice que no hay nadie, ahora hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Amén. hombre. Asegúrese, hermano, como dijimos la semana pasada y antepasada, asegúrese que usted ha puesto la fe en Cristo. Porque si usted sigue derrotado, usted sigue llorando, usted sigue lamentándose, usted sigue un cristiano mediocre, un cristiano tibio, un cristiano que no disfruta de la paz de Cristo, de la bendición de Cristo, ni de nada, algo está pasando. Porque el Evangelio, si es real, Jesucristo dijo, todo el que ponga la fe en mí tiene vida eterna, y tener vida es tener también vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Y aquí vemos en este texto otras lecciones muy importantes. Debemos dar testimonio a otros de la divinidad y del poder salvador de Cristo. Amén. Si yo experimento ese poder, ¿cierto? A mí me ha gustado que cuando dijeron den testimonio, hice una fila aquí, ¿cierto? Y si hay una fila y hay que parar la alabanza y no cantar nada por la fila, yo prefiero la fila. Porque posiblemente lo que escuchemos aquí, los testimonios de lo que Dios hace. Yo escribí una nota sobre una dinámica para hacer las células, que dice aquí, vamos a comenzar las reuniones celebrando la gloria del Señor en nuestras vidas y hablando de lo que Dios está haciendo en nosotros cada semana. Oiga bien, si usted no tiene nada que contar, tiene un problema serio. Porque, como dije ayer, en lo que fueron al curso de células, el que se acerca al fuego se quema, cambia, transforma. Algo pasa, para bien, para gloria de Dios. El que está con Dios es imposible que no cambie. Y Dios da paz en la tormenta. Dios da gozo aún en las tribulaciones. Dios aumenta la fe. Dios tiene poder para sanar. Dios sí puede dar esposo, aunque usted no lo crea. Dios sí lo puede hacer si usted le cree. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y Dios lo prometió. ¿Decimos amén? Amén. Entonces, ¿pero qué dice Juan? Juan menciona ahí en el 12:17 que los que fueron testigos de la resurrección de Lázaro se lo contaron a otros. Dice la Biblia textual, dieron su testimonio. Dice la Biblia textual. Me encanta como lo dice la Biblia textual al final. Dieron su testimonio. ¿Están oyendo? ¿Qué hicieron? Dieron su testimonio. Oye, si usted tuvo una experiencia con Cristo verdadera, ¿qué tiene que hacer? Dar testimonio de esa experiencia. Si usted no puede contar esa experiencia, bueno, no ha tenido esa experiencia. No diga que es de Cristo. Pero el que la tuvo, debería contarla. ¿O no? Como lo hizo esta multitud. Lo contó. La Biblia dice, ve, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahí está, testigo. Daremos testimonio en Jerusalén, en tu ciudad,
en Judea, en tu estado, en Samaria, en tu país y hasta lo último de la tierra, donde Dios te ponga, allí tú podrás dar testimonio de lo que significa Cristo en tu vida. Amén. Amén. ¿Significa o no significa? Hay significado, hay propósito, hay sentido, lo siento, lo percibo, sí o no. Sí. Amén. Me encanta la samaritana allá en Juan 4:39, cuando la samaritana dicen los samaritanos, mira, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ya lo vimos, pero dicen los samaritanos ahí, vamos a leerlo, 4:39, dice ahí textualmente, tú lo hiciste, tú nos contaste tu testimonio. Dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, o sea, había dado testimonio, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y la gente que pasó porque contó su testimonio, creyeron. ¿Es la voluntad de Dios que uno cuente su testimonio? De lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué no hablamos de Cristo? ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué le pasa a la iglesia evangélica hoy? ¿Tienen miedo de la persecución? ¿De que los boten del trabajo? ¿Del rechazo? ¿No queremos pagar el precio? El discipulado siempre será costoso, hay que pagar un precio. Y hay que hacerlo, hermanos. Para mí debe ser natural en los hijos de Dios contar el testimonio, hablar de Cristo. Hermano, vamos a hablar de Cristo a nuestro círculo más cercano, tu familia. Amén. Amén. ¿Tú estás seguro que tu familia, la que come contigo en la mesa, es salva? ¿Estás seguro que todos son salvos? Puede ser que no. Hay que seguir hablando de Cristo. ¿Sí o no? Sí. ¿Tus vecinos? En todo tiempo. ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tu familia más lejana? No importa que se quejen de ti, que te llamen loco, loca, lo que sea. Amén. 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 Pablo dice, varias veces he dicho, por lo menos 2 veces me acuerdo aquí, ambos en 2 de Corintios, él dice, aunque nos tengan por locos, nos van a tener por locos. La gente no va a entender lo que sucedió en nosotros. Y van a pensar que es absurdo lo que pasó, pero tenemos que contar lo que nos pasó. Amén. Amén. Y eso significa que tenemos que involucrarnos en todas las formas que existan para alcanzar a otros, sea en la literatura, sea con la radio, sea con la televisión, sea por internet, sea con la traducción de la Biblia. Tenemos que involucrarnos. Y felicito a todos los hermanos en Río que están involucrados con Renacení, con Idiomas Puentes, con Simple Mobilizing, etc. Cayo Repundiar, con Savi, todos los que estamos involucrados, Puertas abiertas. con puertas abiertas, comprometidos para que el Evangelio llegue a otras personas. Amén. Vamos a orar más. Vamos a ofrendar más por las misiones, por la predicación del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Oiga, otro detalle importante aquí aplicativo en el texto, hermano. Debemos estudiar profundamente la Escritura para madurar en el conocimiento de los propósitos de Dios. Dese cuenta, los discípulos de Jesús todavía eran unos inmaduros. Dice el texto ahí que no entendían lo que estaba pasando. ¿Tú se imaginas que Jesús llega aquí y se lo para ahí? Y ustedes se queden ahí. Si el Señor dijo, yo vengo. ¿Lo dijo Jesús que viene? ¿Y qué pasaría si Jesús se aparece ahí? ¡Pum! Cae ahí. ¿Y ustedes les pasa lo mismo que ellos? No entendemos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Sería así? Bueno, eso le pasa a los que no están esperando su venida. Qué triste, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios tiene una corona especial preparada para los que esperan su venida. Amén. Y el que está esperando su venida se prepara. ¿Ok? Ellos no entendían una papa. Y yo creo, hermano, que así, vea, le acabo de decir, ¿cuántas veces le dije que el Antiguo Testamento muestra la muerte y la resurrección de Cristo? Más de 300 veces. Oye, apenas 10 por lo menos, hermano. Apenas 10. 10 partes del Antiguo Testamento que hablan de Cristo. Que si aparece algo aquí, no se sorprenda. Hay montones de profecías
para estos tiempos, ¿sí o no? En la técnica hermenéutica de las profecías hay algo que se llama las profecías de doble cumplimiento. Se cumplieron en Jesús y tienen una segunda parte que todavía no se ha cumplido. ¿Usted sabe lo que es eso? Que empiezan a cumplirse cosas y usted no lo note. Usted sabe dónde está la revelación que Dios creó para nosotros aquí en la Biblia. Amén. La Biblia hay que leerla. Tengo tristeza que la iglesia lee y estudia y sigue mostrando analfabetismo bíblico. ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Jesucristo. Y si yo le digo, ¿dónde está Cristo en los Salmos? Muchos pagan para el techo. Ay, yo no veo nunca a Cristo en los Salmos. Ay, no lo veo. Si el salmista habló mucho de Jesús, del Mesías, somos 200 veces. Salmos completos, hermano, hablan de Cristo. Le estoy diciendo que hay que ponerse las pilas. No podemos seguir siendo inmaduros e ignorantes de lo que Dios revela en su palabra. Hay que estudiar la Biblia, hay que acercarse a la célula, al grupo discipular, a aprender. Amén. Amén. Ya basta. Número 4, debemos permanecer firmes en nuestra fe en el Hijo de Dios. Recuerdo este texto de 1 Juan 5, del 4 al 5. Dice el mismo Juan, el mismo evangelista, dice lo siguiente. Vea lo que dice. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Le repito, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Pero yo veo muchos hijos de Dios derrotados en el piso, esclavizados por Satanás y por el mundo. Y aquí dice, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Sigo. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Contra la pornografía, contra la inmoralidad sexual, contra la borrachera, contra la mentira, contra la idolatría, contra el engaño. Dice aquí, ¿quién puede? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Si usted creyó, entonces no puede ser una paradoja, un absurdo, una antítesis. Yo creí, pero soy un desastre. Yo creí, pero no puedo. Yo creí, pero no creo. Yo creí, pero no avanza mi vida cristiana. La Biblia dice que mi fe va a ser posible que yo sea un hombre o una mujer victorioso. ¿Sí o no? ¿Lo ve la Biblia? Por la fe. Amén. Dese cuenta. Allí, dicen los historiadores, sobre todo el famoso Josefo, que algunos judíos reconocieron ahí, estaban ahí en ese momento, pues no vemos en otras partes, allí en ese momento, diciendo con las palmeras que Jesús era el Salvador y el Rey. ¿Se acuerdan? Y 6 días después estaban, ¿qué? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Qué les parece? ¿Habrá gente así entre nosotros? Y que un día cree y otro día ya no cree. En un día hay victoria. Así no fuimos creados, para andar de arriba hacia abajo, sino para llevar una clase de vida, ¿qué? Victoriosa, para gloria del Señor. Oiga bien, repito lo que repetí la semana pasada. Dios no soporta a la gente de doble ánimo. Dios no soporta a los tibios. ¿Y eso los tibios? Bueno, y no se definen. No terminan nunca de estar del lado del Señor. Es como que pueden pensar que puedo andar con un pie en el mundo y un pie con el Señor. Eso es imposible. O estamos o no estamos. ¿No es cierto? Jesús dijo, nadie puede tener 2 señores. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Si estoy del lado de Satanás, mi jefe, ¿quién es? Satanás. Punto, hermano. Punto. No hay más nada que hacer.
Y finalmente quiero decirles, hermanos, esta tarde, debemos desear de todo corazón que venga el reino de Dios sobre nosotros. Eso está en el texto. Sí, la gente podría estar equivocada desde el punto de vista político, deseaban un rey político que los liberara. Y Hosanna significa salva ahora, Señor, sálvanos. Venga tu reino sobre nosotros. ¿Cuántos se recuerdan que el Padre Nuestro dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? ¿Y qué sigue? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuántos ya saben claro que el Padre Nuestro no es para que usted lo repita como un loro y lo use como un amuleto? Yo digo el Padre Nuestro y él ya lo sabe corriendo. Es una ridiculez. El Padre Nuestro tiene 6 principios que hay que obedecer. Y quien obedece esos principios, Dios le escucha su oración. Amén. Y uno de esos principios es tener un corazón dispuesto a sujetarse al reinado de Cristo, al gobierno de Cristo. Esa persona que está primero sujeto al gobierno de Cristo, Dios le suple sus necesidades. Amén. Dios es fiel. ¿Te lo crees? Sí. Amén. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. No es como que uno quiere, ay, yo quiero que Cristo reine en el mundo, pero no en mi corazón. No. Esto significa que si tú quieres que Dios te escuche, cuando Jesús dijo, oren así, necesitan obedecer el principio de someter su vida al gobierno de Cristo. Amén. 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 ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué dice Mateo en el mismo 6, versículo 33? Buscad primeramente el reino de Dios. O sea, primero es que estar bajo el control del gobierno de Dios. Eso va primero. Y después, ¿qué dice? Y lo demás será ¿Qué será lo demás? todo lo demás. No, el texto dice lo demás específicamente ahí, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dice específicamente qué es lo demás. La comida, el vestido, Lo material. el trabajo, todo lo material viene después de someter la vida al gobierno de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Y no es solamente bla, bla, bla. La persona que sometió la vida al control de Cristo, sí se va para temprano a orar. Sí va a tener compromiso para asistir en el culto. Sí va a ofrendar. Porque él sabe que él sin Cristo no es nada. ¿Decimos amén? Amén. ¿Cuántos creen que cuando Cristo llegó a la tierra, inauguró un propósito supremo? Que la raza humana, que todo el que crea en Él, se someta al gobierno de Dios. ¿Cuántas veces, cuál fue el tema que Cristo más habló en la Biblia? El reino de Dios, para que usted lo sepa. Todas las palabras comienzan diciendo, el reino de Dios es esto. Cuando oró, el reino de Dios. Cuando dijo que no se preocupen, habló del reino de Dios. ¿Cómo es que no sabemos lo que es el reino de Dios? Es estar sometidos al gobierno de Dios. ¿Y qué dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser felices? Pobres de espíritu. ¿No quieren ser felices? ¿No quieren ser felices? La Biblia dice, bienaventurados, y ya le he explicado eso por 200 veces que es bienaventurado. Significa feliz, feliz, súper feliz, felicidad elevada a la n potencia. Eso se llama bienaventurado. Felicidad concreta, no felicidad teórica, no hipotética, no ilusa, real. Bienaventurado significa felicidad concreta, bendición concreta, visible, tangible, se toca, se agarra. Amén. No es teoría. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué sigue? Porque de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos, como queda decir, es lo mismo, para que lo sepan.
¿Usted qué está en el reino de Dios? La Biblia dice, bienaventurado, ¿qué dice? ¿Y el requisito cuál es ahí? Los pobres. El pobre espíritu dice, yo no soy nada. Yo no soy nadie. Yo reconozco que a menos que dependa de Dios, no podré ser ni hacer nada en este mundo. Amén. Ser pobre espíritu es humillación extrema, hasta lo más bajo, y dejar que Dios sea nuestro verdadero amo y Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es el pobre espíritu. Y allí hay felicidad. Promesa de Dios. ¿Sabíamos la promesa de Dios? Bienaventurado. Bienaventurado. Los pobres de espíritu. Y fue lo primero, el primer sermón de Jesús. Felices aquellos que se someten a mi autoridad y viven en obediencia haciendo lo que yo digo. Que dice, no Señor, ya no lo hago mejor a mi manera, lo hago a tu manera. Amén. Amén. Hermanos, nuestra felicidad no la determinan las circunstancias, sino Dios. Y Dios, que sabe el secreto de cómo obtenerla, dice, háganlo como yo digo. ¿Cierto? No es la condición económica, no son los problemas, sino Dios. Amén. Suficiente. He dicho. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra siempre nos habla de cualquier manera. Porque tu palabra está llena de exhortaciones, porque tú cada semana nos estás advirtiendo cuál es el camino. Hay un solo camino, Señor, y eres tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos a aprender a seguirte. Ayúdanos a dejar las tonterías, los afanes, las distorsiones, los engaños de este mundo. Ayúdanos a seguirte solamente a ti. Tú dijiste que el que no abandone la mamá, el papá, el tío, el abuelo, quien sea, las riquezas, la vida misma, por ti no es digno de ti. Ayúdanos a encontrar el camino correcto, Señor. Señor, ten misericordia de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra falta de decisión. Tómanos con tu Espíritu Santo y muévenos a sujetarnos a Cristo, el único Salvador y Rey del universo. Amén. Te honramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.